¿Qué le parece si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 5, del 1 al 11? Y es una lectura muy común que usamos cuando hablamos de lo que es el evangelismo. Y por cierto, mañana hay evangelismo. Le invitamos, ¿verdad?, a todos los hermanos del grupo de evangelismo que no se pierdan, ¿verdad?, este día, mañana a las 8:30. Nuestros hermanos juntamente con su líder están, ¿verdad?, para hacer la obra del Señor. Amén, hermanos. Vamos a dar lectura del 1 al 11. Como acabo de mencionar, pues es una lectura donde hablamos de lo que es salvación y hablamos, ¿verdad?, en esta parte. Pero hoy vamos a enfocarnos en un punto interesante que yo quiero hoy dialogar con ustedes. Lo tenemos, mis amados. Leamos la palabra del Señor y le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el versículo 1: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Último versículo. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, la Biblia dice, le siguieron. Oramos, hermanos, y bendecimos el nombre del Señor. Buen Dios y Padre, soberano Dios, Dios del cielo y de la tierra, adorado y glorificado eres tú. Señor, hemos cantado, hemos adorado, hemos bendecido tu nombre. Señor, hoy nos preparamos para poder sentarnos a la mesa, pero te pedimos que seas tú a través de tu Espíritu ministrando, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que toques nuestras mentes, que toques nuestros corazones, que toques nuestro espíritu. Señor, que hagas lo que tú quieres hacer en la vida de nosotros. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu venga hoy, Señor, a transformarnos, Señor, a limpiarnos, a purificarnos y a darnos vida, Señor, a nuestro espíritu dentro de nosotros. Señor, te pedimos que nos ilumines, Señor, para poder entender tu palabra. Guíanos, Señor, y que en esta noche podamos salir edificados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Tome su lugar, tenga la amabilidad. Muchas gracias. El miércoles hablaba de un tema interesante y hablaba del descuido. Yo pienso que esta es la segunda parte del mensaje del miércoles y vamos a ver cómo aquí lo mezclamos, ya que hay un punto interesante. Como le menciono, no voy a hablar
a profundidad de este versículo 1 al 11, ya que, ¿verdad?, no es el punto, pero tenemos que marcar algo interesante en lo que aquí nosotros podemos entender a través de la historia. Déjenme narrar un poco la historia porque es fascinante, pero entendamos como un punto número 1 y hablemos de la prioridad a la palabra de Dios. Recuérdese que la prioridad a la palabra de Dios siempre traerá bendición. ¿Alguien dice amén? La prioridad, vuelvo y repito, a la palabra de Dios siempre traerá bendición. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros le damos siempre prioridad a Dios, Dios siempre nos bendecirá y nos ayudará, y siempre habrá de Dios a nuestra vida lo que nosotros siempre necesitaremos en la vida. Entendamos aquí otro punto importante, y es que en el mundo en el que vivimos, en este mundo entero que de una manera este mundo vive bajo los, y vamos a llamarle, fastidiosos afanes de obtener los máximos logros que se pueden alcanzar en esta vida. A esto se suma, hablemos, número 1, la obsesión; 2, la avaricia, y muchas, ¿verdad?, que podemos mencionar en esta vida. Pero a esto podamos entender, mis amados hermanos, el afanoso trabajo, entendamos de que no produce lo esperado de lo que Dios, hermano, desea. Ahora, Dios nos da las oportunidades y nos da la oportunidad de comprender cuáles son las prioridades o cuáles deberían de ser, en este caso, las prioridades en nuestras vidas. Y es que lo que nosotros queremos hoy en esta noche es considerar esta ocasión o este pasaje de la Biblia para poder reflexionar de lo que Pedro reflexionó al final de esta travesía, vamos a llamarle de esta manera, y es que queremos reflexionar juntamente con Pedro. En el versículo 1 al 2 pudimos leer y pudimos entender algo importante, y es que vemos que aquí existe una urgente necesidad en lo que podemos llamarle millares de personas para escuchar el mensaje de Dios. Eso es claro, y eso es algo que está ahí, y que de esta manera podemos ver que en este versículo de cómo la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Sin embargo, esto pasó hace muchos años, pero no descartando en el tiempo que vivimos en este mundo que no hay grande diferencia. Recordemos que todavía en este tiempo existe gente que está sedienta de escuchar también la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 13 es importante entender a una persona que vive ocupada de una manera secularmente. Lo menos que se puede hacer por la causa de Cristo es poner de una manera, como hizo aquí, estos personajes a disposición sus pertenencias cuando Jesús les pidió prestada la barca, y era con un fin y un propósito. Y entendamos aquí una parte interesante de lo que vino a ser la proclamación de la razón por la que se pidió la barca. Era para la proclamación del evangelio. Entendemos y miremos por un momento, como dicen otros evangelios, de que Juan, Jacobo y Pedro, de una manera ellos ya habían escuchado probablemente en algún momento el evangelio. Si no lo escucharon a través del Señor, lo escucharon a través de la boca de Juan el Bautista. Pero de que habían ya escuchado una palabra de esperanza, que habían escuchado un arrepentimiento, definitivamente lo habían escuchado. Eso quiere decir que no cabe ninguna duda de que ellos de una manera estaban conscientes de lo que era el trato de Dios a la vida del hombre. Por eso que pienso y creo, una de las razones por la que Pedro y los demás pescadores no negaron la barca era porque sabía que Jesús iba a ser
o iba a usarla para un buen beneficio, porque de otra manera no la hubieran prestado, pues nadie prestaría su barca solamente por prestarla. Entonces ellos estaban conscientes de que iba a ser para un buen uso, especialmente porque el Señor la iba a usar, porque estando allá adentro, el mismo Pedro le dice: en tu nombre echaré la red. Entonces entendamos que él reconoció la autoridad de Jesús. Pero es interesante pensar aquí, y es entender, mis amados hermanos, que cuando nosotros de una manera usamos todo lo que Dios nos ha dado para poder bendecir la obra de Dios, recuérdense que Dios siempre bendecirá nuestras vidas. Algo interesante que necesitamos entender en esta parte, y es de que todo lo que Dios nos da a nosotros, todo lo que corresponde a lo que es bendición a nuestra vida material, y todo lo que Dios nos da, si podemos también marcarlo como los talentos, los dones y todas esas cosas que Dios nos da para poder sobrevivir y vivir en esta vida. Es interesante pensar que también Dios pide de que nosotros lo pongamos a la disposición y a los pies del Maestro, pues para que el Señor, de la misma manera como usó la barca, también el Señor pueda usar todo eso que a nosotros Dios nos ha dado. Y este es el caso de Pedro, porque el Señor usó la barca de Pedro para dos razones bien importantes. Y cuando nosotros vemos que el Señor usó la barca de Pedro para poder bendecirlos, eso me dice a mí que el Señor nunca, hermano, se queda sin nada cuando nosotros nos disponemos a bendecir la causa de la obra del evangelio, para poder llegar y poder predicar y hablarle a los perdidos. Y no solamente el hablarle a los perdidos, sino que también el poder entender lo que es la obra de Dios, o lo que es poder establecer o ampliar el reino de Dios aquí en la tierra. El versículo 4 al 7 es interesante pensar, como acabo de mencionar, en lo que la recompensa por aquella disposición que había de una manera llegado, de una manera que no había ni imaginaban, ni cabía en su corazón lo que Jesús haría por ellos. Por eso de que es importante pensar que la orden de Jesús era boga mar adentro. Y aquí para nosotros es importante pensar lo que Jesús estaba pensando, lo que Jesús quería hacer, lo que Jesús quería realizar en la vida de ellos, porque en realidad ellos habían pasado toda una noche en vela pescando y no habían pescado nada. Pero cuando el Señor viene y les dice: vámonos, boga mar adentro, vamos para adentro, echen las redes, para ellos era algo que ya había sucedido, había pasado y que no había tenido ningún resultado. Quiere decir que para ellos era sencillamente algo de llevarle, ¿verdad?, un poco la corriente al maestro, aunque ya lo conocían. Pero cuando el Señor les dice que echen la red al lado donde Él les dice, pues les dice: bueno, en tu palabra, ¿verdad?, vamos a hacerlo, ya que ya para nosotros esto ya no es lo que para nosotros creíamos que era, porque ya pescamos. Recuerden que ellos eran pescadores profesionales y conocían el tiempo y conocían, hermano, lo que era la vida del mar. Más, sin embargo, algo que ellos no conocían era cómo el Señor trabajaba y cómo el Señor podía mover y cómo el Señor podía trabajar a la vida del hombre. Algo que a ellos se les había escapado, o que probablemente todavía no entendían, era que el Señor tenía el poder no solamente para sanar, no solamente tenía el poder para predicar, sino que también tenía el poder sobre la naturaleza, tenía el poder sobre el mar, tenía el poder sobre los peces, tenía el poder sobre el sol, sobre el viento, sobre la lluvia y sobre la mar. Eso no lo entendían ellos. Eso todavía no lo podían entender ellos. Pero aquí hay algo fascinante, porque cuando ellos entran al mar, lo fascinante es que cuando ellos tiran la red, como usted leyó ahí, la Biblia dice que fue tanto lo que ellos agarraron que estaba a punto de romper las redes y tuvieron que llamar por ayuda para que
así ellos, ¿verdad?, poder ser en esta parte bendecidos. Es interesante pensar en esta parte porque esto vino de una manera a complacer, y el Señor, hermano, de una manera lo sorprendió esa vez porque encerraron gran cantidad de peces. Para ellos quizás vino a ser la mejor jornada de la semana, la provisión más grande que ellos tuvieron. Pero en conclusión, en esta parte, aquella pesca milagrosa inmediatamente trajo al corazón de Pedro una reflexión, y esta es la parte fascinante de la que yo quiero hoy dejarle y poder terminar, ¿verdad?, esta parte fascinante del pensamiento de lo que pudo haber pasado y sucedido a lo leído del versículo 11. Porque la reflexión de Pedro quizás entendió de una manera algo importante que para nosotros muchas las veces se nos pasa por alto. Y es que en este caso, Pedro se le había pasado tal vez por alto el descuido de su devoción. De que él de una manera tenía, mis amados hermanos, una devoción para Dios. Sin embargo, vemos que de una manera aquí Pedro se había de una manera descuidado en esa parte. Pero entendamos aquí algo, y es que Pedro tuvo que pasar esta experiencia para poder reconocer de que no era digno de estar cerca del maestro, al grado que él se arrodilla y se tira delante del Señor, pues. Es decir, que el milagro de la pesca lo hizo reflexionar. Y aquí hay algo fascinante, porque cuando nosotros hablamos de la reflexión de la vida, es para poder tomar una actitud positiva, no una actitud negativa. Por eso que cuando nosotros hablamos en la Biblia, hay una parte interesante en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, que yo así rápidamente se lo narré el día miércoles, y quiero leerlo con usted, que esto es fascinante. El capítulo 15 de Lucas, hay 3 parábolas bien interesantes, y una de ellas, del 1 al 7, está la parábola de la oveja perdida. Del 8 al 10 está la parábola de la moneda o de la dracma perdida. Del 11 en adelante tenemos la parábola del hijo pródigo. En la parábola de la oveja perdida es interesante pensar lo que la Biblia dice. Jesús, dice la Biblia, que entonces le refirió esta parábola diciendo que el hombre, dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Entonces es interesante pensar lo que la Biblia dice aquí. El versículo 5: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así, dice la Biblia, habrá gozo en el cielo por un pecador, y se refiere al pecador que se arrepiente. Pero miren lo que dice la segunda parábola, que es interesante. Y dice: o qué mujer que tenía 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Y vuelve y repite en el versículo 10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador, dice la Biblia, que se arrepiente. Y de la misma manera, la parábola del hijo pródigo, que usted ya la conoce. Cuando hablamos aquí de este capítulo 15, podemos hoy hablar de lo que es la vida de la juventud, refiriéndonos al hijo pródigo. Como podemos hablar también de la vida de las damas, en lo que es la dracma perdida, de esta mujer que perdió una dracma. También podemos hablar de lo que es la oveja perdida, refiriéndonos al varón, hoy generalmente a toda la congregación.
como también la podemos considerarla para la ocasión de un evangelismo, una campaña evangélica, con el fin de alcanzar almas y hablar del pecador, y hablar del inconverso, y hablar a aquellos que están lejos de la gracia de Dios. Pero la palabra es la palabra, y como le habla al perdido, también nos habla a nosotros, hermanos. Y es interesante pensar que en esta parábola también podemos encontrar tres clases de descuidos, si usted puso muy atención a esta parábola. Y es que entendamos que la Biblia dice, hermano, que a este hombre o al pastor se le extravió, se le perdió una oveja. Recordemos que la oveja, por su naturaleza, mis amados hermanos, el animalito es torpe para caminar. Necesita un guía, necesita un pastor para que la guíe a la ovejita. Cuando hablamos nosotros de lo que es la dracma, es una señal de que en aquellos tiempos se le daba a las mujeres que tenían un compromiso, especialmente cuando el que se comprometía con ella viajaba, y eso era una acción de fidelidad, y que al regresar tenía que presentar todas aquellas dracmas como un dote o como una manera de arras, para que usted me pueda entender, y de una manera así mostrar su fidelidad. Quiere decir que aquí había un problema, porque la dama había perdido, la que estaba comprometida, una dracma. Quiere decir que tenía problemas, que cuando viniera el novio con el que se iba a casar, y lo primero que pedía era lo que era la señal de fidelidad, y no estaba completa el set de dracmas, entonces había aquí una forma de infidelidad. Entonces hablamos de un descuido, de que no fue por torpeza de la persona, en este caso, que no por no conocer el camino. Hablamos de ignorancia, como le pasó a la oveja. En este caso, este descuido fue por algo más. Ya no fue un descuido por no conocer, sino porque tal vez usó de otro pensamiento, otra forma de creer, o otra forma de poder entender las cosas. Quiere decir que fue una persona que no le puso caso a algo muy importante, sabiendo lo que significaba. De la misma manera hablamos del hijo pródigo. El descuido que hay en la vida del hijo pródigo, recuérdese que no vino del padre, sino vino del hijo. Y el descuido del hijo era haber salido de la casa, fuera del orden y fuera de tiempo. El gran descuido de aquí del hijo es que, sabiendo que tenía buena vida y que tenía todo en la casa, lo dejó para ir a querer disfrutar la vida allá afuera. Y que la Biblia, y usted sabe que no le fue nada bien allá afuera al joven, sino regresó, y regresó derrotado, claro, buscando la ayuda del Padre. Qué bueno que nos ayuda a reflexionar la vida para poder entender el propósito de Dios. Entonces, a lo que yo le quiero llevar a este punto, porque Pedro tuvo que llegar a un punto de reflexión en la vida y entender que la condición de él no había sido correctamente delante de Dios, y que de una manera él había entendido a Jesús, y había entendido el ministerio, y había entendido el llamado, pero no tuvo que, hermano, suceder otra cosa, sino entender que a través de este milagro él entendió que el Señor lo estaba llamando a un trabajo, a una misión, a una forma de servicio. Y esa es la parte que hoy nos interesa a nosotros, es llegar al punto de la reflexión de Pedro. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces nosotros en el afán de la vida, en el va y viene de la vida, y todas las cosas que nos pasan en la vida, nos descuidamos de algo muy importante, y es de poder tener cada día una experiencia con ese Dios maravilloso. ¿Por qué? Porque muchas de las veces podemos incluso ganar el mundo, pero podemos perder a Dios, que eso es lo más triste de la vida. ¿De qué nos sirve granjear el mundo si por último vamos a perder nuestra alma? No tiene sentido. No tiene sentido. Con esto no me malinterprete, por favor, porque no le estoy diciendo que no vaya a trabajar, porque hay muchos que están esperando que solamente le digan no lo haga para no hacerlo, ¿verdad? Tenemos que entender algo importante, y es que todo lo que tenemos en la vida Dios nos lo ha dado para el buen uso y para poder usarlo. Dios le ha dado a la juventud una habilidad y una capacidad de pensar y de tener la fuerza. Yo quisiera hoy tener la fuerza de ustedes, muchachos, pero lastimosamente, aunque vaya al gimnasio
y aunque tal vez me tome un buen tiempo corriendo y haciendo muchas actividades físicas, no voy a regresar a la edad que tenía hace 25 o 30 años atrás. Tal vez pueda tener fuerza y me pueda sentir joven o me pueda sentir con fuerza, pero joven no lo voy a poder lograr. No voy a poder regresar a la vida que tenía antes, porque eso es solamente una vez y pasa. Por eso que alguien leyó aquí Eclesiastés 12, ¿verdad que sí? Y donde hace el llamado de que nos acordemos y que de una manera tengamos en memoria en nuestra vida y recordar que nuestra juventud en Dios es lo maravilloso, pero no perdamos de vista que solamente, como se leía, que la adolescencia y la juventud es vanidad. Eso lo que quiere decir es de que pasa, es pasajero. Eso pasa. Pero sobre todo recordemos de que todo lo que hagamos, Dios nos juzgará en aquel día. Por eso que hoy es importante reflexionar. Y es que hoy es que Dios quiere que nosotros atendamos a lo que Dios tiene para nosotros. Es decir, que Dios nos da la oportunidad para nosotros hoy poder servir, amar a Dios sobre todas las cosas. Algo que nosotros debemos de entender es que Pedro sabía claramente de que el Señor era alguien especial en la vida. Si no lo había escuchado de él, lo había escuchado de Juan el Bautista, pero él sabía que él tenía algo especial, que él era el maestro, que él era el Cristo, que él era el que venía a traer vida a esta tierra. Entonces para él era importante pensar y saber que Jesús era el único que le podía ayudar en la vida. Es que nosotros tenemos que pensar en la vida. ¿Quién es el que nos puede ayudar? No es nadie de la familia. Gloria a Dios por los que nos echan la mano, gloria a Dios por el patrón, gloria a Dios por el trabajo, gloria a Dios por los amigos. Pero recuérdate que alguien como Dios, alguien como Él, no lo hay en la tierra. Por eso que necesitamos hoy pensar. Y es que de alguna manera Pedro reflexionó en su falta y en su descuido. Déjeme definir una vez más la palabra descuido. Proverbio dice: el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio, dice, es arrogante y descuidado. Hebreos 2:13 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta parte interesante de lo que para nosotros hoy puede significar lo que nosotros llamamos el descuido, es definir, y es una parte de decadencia, de olvidar, de que entendamos que el descuido, cuando en nosotros llega, puede llegar a ser fatal a la vida de nosotros. El descuido es un problema muy grande en la vida de nosotros, mis amados hermanos, porque cuando nosotros hablamos de lo que es el descuido, podríamos preguntarnos qué significado tiene la palabra descuido, y esto se lo daba el miércoles. Esto significa falta de interés, de atención o de cuidado de una persona en lo que hace o en lo que está a cargo o bajo su responsabilidad. Esto es una acción de descuidar y de desatender una cosa. Muchas de las veces nosotros, sin darnos cuenta, tenemos un problema muy grande y muy serio. Y aquí hablamos de lo que para nosotros puede ser una forma de disciplina. Y esto puede de una manera llevar y traer grandes problemas. Y esto es falta de formación en la vida de nosotros como seres humanos. Por ejemplo, sencillamente nuestras citas que tenemos, por ejemplo,
a un nuevo trabajo, a una cita de trabajo, o pongámoslo de esta manera, pagar un bill, que muchas veces lo pagamos tarde, no porque no tengamos a veces el dinero, sino porque estamos acostumbrados a pagarlo tarde. A nuestras citas muchas de las veces, aunque no es el tiempo el factor para mucha gente, muchos de nosotros siempre llegamos tarde a los lugares que muchas de las veces frecuentamos o tenemos que ir. Hay cosas en la vida que no es cuestión de tiempo o dinero, que para mucha gente sí lo es, pero para otros no lo es. Sabemos que vamos en contra del reloj y vamos luchando en contra del reloj. No es el vehículo, porque el problema no es el vehículo, porque a veces no sabemos que no ha habido, pero cuando hay es lo mismo, pues. Es como cuando dice, le preguntamos al hermano, a la hermana, hermano, no le hemos visto. Ay, es que el muchacho, el niño estuvo enfermo. Pero eso ha pasado en otras ocasiones. Quiere decir que el niño se enferma casi todos los días, pues. Y muchas de las veces no es la enfermedad, muchas de las veces no es el tiempo, porque el tiempo lo tenemos que hacer. Porque si nos dicen a nosotros que tenemos que estar en algún lugar importante, yo le aseguro que dejamos el trabajo, dejamos todo, dejamos la escuela, dejamos el dolor, dejamos la enfermedad, dejamos la oficina y corremos al lugar que para nosotros es importante en la vida. El problema de nosotros como seres humanos es que no tomamos las prioridades como deben de ser. Y es que para mucha gente las cosas de Dios no son prioridad. Para mucha gente la oración no es prioridad. Para mucha gente la lectura de la Biblia no es prioridad. Para mucha gente el congregarse no es prioridad. Para mucha gente el adorar y bendecir y santificarse y darle gloria a Dios no es prioridad. Para ellos es algo secundario. Es si hay tiempo, o cuando pueda, o cuando tenga ganas. Hoy no siento, hoy no puedo, hoy no traigo ganas, hoy me duele la boca, me duele la garganta, me duele la cabeza, me duele la panza, me duelen los callos, me duelen los juanetes, me duelen las varices, me duele todo. Hoy no quiero. Hoy no quiero cantar, hoy no quiero hablar, y menos predicar. No, eso no. Pastor, a mí póngame cuando yo pueda y cuando yo quiera y cuando yo me sienta bien. Que por lo regular eso casi nunca pasa, pues. Entonces muchas de las veces, el problema muchas de las veces es que no tenemos prioridades en la vida. Y si un día las hubieron, y si un día en nosotros estuvieron, si un día en algún momento de la vida llegaron y fueron cabida en nuestro corazón, yo le aseguro que en muchos de ustedes ya no existe esa prioridad. En muchos de ustedes ya no existe. Porque eso fue lo que le pasó a Pedro. Para Pedro no era prioridad Jesús. Para Pedro no era prioridad llevar a Jesús mar adentro. Él fue sencillamente porque quiso, y de una manera pues dijo, vamos a llevarle la cuerda al maestro. Como diciendo, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué reacción hace el maestro. Si nosotros estuvimos pescando toda la noche, ¿cómo es que el Señor ahora va a hacer algo? Ellos no se dieron cuenta que el Señor tenía el control de todas las cosas. Usted tiene que saber que todo lo que pasa alrededor de su vida siempre será con un propósito de Dios. Porque Dios tiene un propósito. Dios lo que quiere es despertarnos el deseo de nosotros. Porque para mucha gente ya Dios no es prioridad. Es una forma de pensar, sí. Es una forma tal vez de creer, sí. Es una forma tal vez de seguir y hacerlo, probablemente sí. Pero una devoción como Dios quiere, muchas veces, en mucha gente ya no está esa prioridad de devoción. No está. Se ha ido. Porque si usted sabe que tiene un tiempo de oración y le suena el teléfono, usted atiende el teléfono y deja de orar.
Porque es más importante la llamada que la comunión que usted tiene con Dios. Por eso que yo apago el teléfono a veces, hermano. Porque nuestra prioridad debe de ser Dios. Cuando usted abra la Biblia a meditar en la palabra de Dios, usted tiene que buscar un tiempo donde nadie le interrumpa, porque es un tiempo donde usted se va a comunicar con Dios. Alguien está aquí en esta noche. Que cuando usted venga a la casa de Dios, usted tiene que estar seguro que usted se va a descolgar del mundo, pues. Usted se va a descolgar de todo. Porque usted va a entrar a un tiempo de gloria, a un tiempo de adoración, a un tiempo de adoración a Dios. Usted tiene que entender algo importante, que cuando usted esté en la presencia de Dios, algo que a usted tiene que pasarle es que nadie le tiene que interrumpir ese momento con Dios en su vida. Pero muchas veces nosotros no pensamos así, pues. Nosotros no pensamos así. En nuestra vida y en todo nuestro programa de vida tenemos a Dios metido. Y claro, no es malo tener a Dios metido en nuestro programa. El problema es que en nuestro programa Dios no es el primero. Dios está de último en muchos programas de nuestras vidas. Quiere decir que yo a Dios lo tengo cuando tenga tiempo. Yo al Señor lo voy a buscar cuando pueda. Yo al Señor le voy a dar cuando yo sienta. Entonces esto no es así. Por eso que tenemos que entender que cuando nosotros reflexionamos juntamente con Pedro, Pedro dice en la Biblia que Pedro se tiró de rodillas y reconoció al Señor, que él no era digno que estuviera con él ahí. Porque cuando alguien tiene a Dios como prioridad en su vida, siempre honrará al Señor en todos sus días. Alabado el nombre del Señor. Hoy me preguntaron y me dijeron, César, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Le dije, lo que siempre hago es estar en la casa de Dios. Nosotros tenemos que tener bien definido lo que nosotros queremos hacer en la vida. Si usted no tiene bien definido lo que es servir a Dios, yo hoy le invito para que reflexione lo que es servir a Dios. Y se lo voy a explicar de esta manera, porque el enemigo trabaja en la mente del ser humano. El enemigo trabaja astutamente. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo manipula el pensamiento. Más cuando nosotros queremos servir a Dios. Más cuando nosotros comenzamos a orar y comenzamos a venir a la iglesia y comenzamos a tener una comunión con Dios, el enemigo se las va a rebuscar para poder manipular nuestro pensamiento. Y este es el caso de dos niños, de dos jovencitos que fueron a visitar a la abuela. Y estos dos jovencitos que fueron a visitar a la abuela, el varoncito era muy travieso. Y este jovencito le gustaba hacer tantas cosas, brincar, correr, y en un momento se aburrió. Pero él cargaba, no sé cómo usted le llama, una resortera, no sé cómo usted le llama, una honda. Y este niño vio un pato en el patio de la abuela. Y ese pato era el pato muy querido de la abuela. Él sabía que este pato era algo especial para la abuela, pero a él le llamó la atención porque tenía su resortera. Y cuando el pato se le puso enfrente, él agarró la resortera y de una manera apuntó sin pensar que le iba a dar en la cabeza al pato. Y de una manera le pega al pato y el pato muere. Él ve para todos lados y se da cuenta que no había nadie y se asusta el niño. Y sale corriendo a ver qué le había pasado al pato. Sí, al pato lo había matado el golpe de la piedra, pues.
Y él viene desesperado, angustiado y queriendo solucionar el problema. Y la solución que él le da es agarrar al pato, llevarlo al monte, enterrarlo, y nadie supo nada del pato. En una noche comiendo con los abuelos y su hermana pequeña, el abuelo le dice a la niña, le dice: voy a ir a pescar. Y le dice: vamos conmigo. Le dice a la niña: acompáñame a pescar. Vamos a ponerle Pedrito. Aquí no hay nadie que se llama Pedro, ¿verdad, hermanos? Y la niña le dice: no, le dijo, porque yo tengo que hacer otras cosas. Le digo: que vaya Pedrito contigo. Le dijo: él va a ir. Y Pedrito no tenía ganas de ir a pescar, pues. Entonces Pedrito dijo: no. Y la niña se le acercó y le dijo: acuérdate del pato, le dijo. Y el niño, cuando escuchó que la niña le dijo en el oído: acuérdate del pato, eso le dijo, le dio a entender que lo había visto ella. El peso de nadie lo había visto, pues. Entonces cuando él escucha y le dijo: acuérdate del pato, él brincó como un resorte y le dijo: yo voy, abuelo, contigo. En otra ocasión, terminando de cenar, la abuela le dijo a la niña, le dijo: ven y ayúdame a lavar los platos, ven a la cocina. Y la niña le dijo a la abuela, le dijo: abuela, yo estoy muy ocupada, pero Pedrito te va a ayudar. Y Pedrito dijo: no, yo no quiero lavar los platos, le dijo. Y se le acercó al oído y le dijo: acuérdate del pato, le dijo. Y el niño se levantó corriendo y le ayudó a la abuela a lavar todos los platos. Y así sucesivamente, en muchas ocasiones, el niño era víctima de lo que había pasado y de lo que había sucedido, y que la hermana se había dado cuenta. Pero un día de esos el niño se cansó de que la hermana lo estuviera manipulando y que de una manera estuviera aprovechándose de él, y no aguantó al grado que dijo: tengo que correr y tengo que ir a donde mi abuela y decirle lo que está pasando. Y el niño corrió y se acercó enfrente de la abuela y le dijo: abuela, yo quiero decirle algo. Pero el niño, titubeando, con miedo, sudando y no sabiendo cómo decirle a la abuela, le dice: abuela, quiero decirle algo. Decía: quiero decirle algo. Y le dice: hijo, ¿qué me quieres decir? Le dice: es que yo le maté el pato, le dijo. Y la abuela le dice: no te preocupes, hijo, yo ya sabía que tú lo habías matado. Porque cuando tú lo mataste, le dijo, yo estaba en la puerta del otro lado y tú no me vistes. Y yo te vi cuando tú lo mataste. Lo que sí estaba, le dijo, preocupando y desesperando, era cuando tú ibas a venir a decírmelo, porque tu hermana se estaba aprovechando de ti, le dijo. Muchas de las veces nuestros descuidos en la vida espiritual nos hace caer en los errores y en las manipulaciones del enemigo. Muchas de las veces el enemigo toma ventaja de nuestros descuidos. El enemigo toma ventaja de nuestras condiciones espirituales, toma ventaja de nuestras familias, toma ventaja de nuestra condición física, toma ventaja de nuestra condición material, toma ventaja de todo lo que en nosotros se mueve alrededor. El enemigo toma ventaja y nos manipula a nosotros. Si tú no lo haces, no te va a ir bien. Y lo intimida a uno. Tú tienes que saber que tú tienes que hacer esto humanamente. Y tienes que dejar un poco esto, porque si no, no te va a cuadrar el cheque, no te va a cuadrar el tiempo, no te va a cuadrar la hora, no te va a cuadrar esto. Si tú dejas esto, las cosas se te van a cambiar. Cuando sabe el enemigo, cuando hay alguien que desea y anhela buscar a Dios, el diablo va a tratar la manera de manipularte. Más cuando sabe cuál es tu debilidad. Porque el enemigo sabe por dónde nosotros hemos caído, hermanos.
El enemigo sabe por dónde nosotros flaqueamos. El enemigo sabe por dónde nosotros, hermano, estamos decayendo en la vida cristiana, la vida espiritual. Y el enemigo, que es astuto, que el Señor lo reprenda en esta noche, nos hace creer que si no hacemos esas cosas no vamos a ser bendecidos de Dios. Yo hoy quiero decirle a usted en esta noche que si nosotros siempre ponemos a Dios en primer lugar, recuérdese que Dios siempre luchará y bendecirá a sus hijos. Si usted no lo tiene comprobado, yo le invito para que compruebe que Dios es fiel a su palabra. Porque si la parte física, la parte material, si la parte humana a nosotros nos falla, recuérdese que hay un Dios que nunca nos falla a nosotros. Recuérdese que Dios tiene el control no solamente de nuestra vida, sino de todo lo que nos rodea. Si a estos pescadores les había ido mal y pensando que les había, hermano, traído tristeza al corazón por la falta de la pesca, el Señor les tenía una pesca milagrosa para bendecir sus vidas. Yo no sé por qué a veces dudamos tanto de Dios, hermano. Yo no sé por qué tanto corremos de la presencia de Dios. Yo no entiendo por qué rehusamos estar en la presencia de Dios. Yo no sé por qué rehusamos a las cosas espirituales. Si cuando Dios a la vida nuestra ha sido lo mejor, pues ha sido excelente, ha sido maravilloso, ha sido, hermano, bondadoso, ha sido amoroso. Yo no sé por qué nosotros los humanos somos así. No entiendo. Cuando Dios ha sido maravilloso con nosotros. Yo le hago la pregunta a usted en esta noche: ¿A cuántos de aquí Dios ha sido bueno con usted? Ahora le hago la otra pregunta. Esa no me la conteste. Y si quiere contestármela, pues bueno, se la dejo a su criterio. ¿Cuántos descuidados, despistados habemos aquí? ¿Cuántos nos hemos descuidado de la vida espiritual, hermanos? Pensando que todo va bien, pensando que todo está normal, pensando que todo lo que estamos haciendo así es. No. Cuando el Señor se sube a la barca nos damos cuenta que no es así como nosotros creemos. Porque muchas de las veces la barca representa nuestra formación, presenta nuestra vida, presenta nuestros principios, pero también representa nuestras prioridades. Si para Pedro y para estos pescadores esa barca era prioridad, Jesús les demostró que Él era más grande que todo eso. Que si para ellos eso era el sostén de sus vidas, Jesús les demostró que no es eso, sino es Jesús el que les da el sustento al hombre. Entonces usted tiene que entender hoy, en esta noche, cuál es nuestra prioridad, cuál debe de ser nuestra prioridad. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que ir a la escuela, todos tenemos que hacer, todos tenemos que hacer esto. Pero recuérdese que hay alguien que está al frente de todo ello, y ese es Dios. Porque si ponemos a Dios en nuestra vida, siempre el Señor estará con nosotros. Quizá fue en esta ocasión que Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Ante tal descuido, Pedro solo se humilló a reconocer que él era pecador, a lo que Jesús le responde de una manera consoladora, y le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Tenemos aquí claro un ejemplo, mis amados hermanos, que el darle prioridad o poner en primer lugar en nuestras vidas a Dios y a su palabra, recuérdese que siempre traerá bendición a la vida de nosotros. Porque cuando nosotros ponemos en primer lugar la palabra de Dios, la palabra de Dios traerá bendición a nuestras vidas.
que nunca cambiemos a Dios por lo que perece de esta vida. Vivamos pues para Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.